Oldemar, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Matemático, curiosamente matemático, eh, metido en política ahora, eh, con Ana Virginia, que yo la tuve ya en el programa. Ya, para hablar de qué va a suceder, ¿verdad? El cuadro no es sencillo, ¿verdad? Hay dos partidos grandes que ya perdieron mucha fuerza, ¿verdad? Eh, un, un PAC que le está costando levantar, a pesar de que tiene gente buena, pero la gente lo castiga fuertísimo el PAC, ¿verdad? Un partido oficialista donde está eh, complejo también. Pero hay muchas cosas que no son como se dicen, ¿verdad? Pero bueno, en política, muchas de las leyendas, ¿verdad? Caminan, o sea, Sí. a uno le ponen le ponen, como dicen, un título y ya después cuesta quitárselo, ¿verdad? Eso le está sucediendo a Liberación y a la Unidad sobre todo y al PAC. Entonces la matemática sí juega, aquí hay que pensar en matemáticas, ¿verdad? Sí, sin Las duda. probabilidades, es interesante su formación. José Joaquín Cejos fue también matemático, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de Fait, que era el vicepresidente. Yo Sí, soy ingeniero también, me gustan las matemáticas. Químico, pero bueno, pero casi que te puedo decir que mi gran pasión era siempre ser ingeniero civil. ujú, Eh, y por esas cuestiones de la vida, en aquel tiempo estaba Walter Sagot, que era un gran matemático, pero muy complicado pasarle sus exámenes. sí. Y eran otras épocas, ¿verdad? Bueno, hablemos un poco primero, que es interesante la mezcla que estamos haciendo ustedes entre una, una catedrática, porque fue eh, de presidenta, que conoce muy bien toda la parte judicial, digamos, de este país. Fue presidenta de la Sala Cuarta navideña. Y vos que venís de la universidad y de las matemáticas y básicamente lo que llamamos ahora la ciencia de datos, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, no, pues, don Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Y como le decía, pues sí, no es extraño, los matemáticos, contrario a lo que la gente cree, la mayoría somos muy políticos y muy interesados en la política. En mi caso particular, desde que estaba en el colegio, Te metiste, ya ¿sabes? estaba metido en la política. En la universidad rápidamente, en las asociaciones de estudiantes, en la FEUR, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Matemática hace ya bastantes años. Y después la vida me fue llevando ahí, metido en la política, primero en la decanatura de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias. Ahí sí mi primera incursión en política en la UCR, luego fui miembro del Consejo Universitario, que también eso se llega por una elección de toda la asamblea universitaria. Y he intentado pues un par de veces ser rector de la Universidad de Costa Rica también y fui vicerrector de administración. Entonces sí, pues la verdad es que la política es algo que quizá lo heredé de mi padre, pero es Pero la inherente. política es la política. Sí, Mi sí, mamá era política, mi bisabuelo era Don Cleto. sí, Entonces, uno trae eso en la sangre ya. eso se trae, sí, Y sí, cuesta, es como ser sapricista o liguista, ¿va? sí, cuesta quitárselo. Cuesta quitárselo, Sí, ¿va? sí, sí. Ya yo le digo a mis nietos y a mis hijos, bueno, el que es liguista,
bienvenido. El que es sapricista, bueno, lo respeto y lo quiero igual, Sí. pero esto es de sangre, ¿va? Cuesta quitárselo, a pesar de que la política tiene cosas feas, ¿verdad? Cuando uno se mete se da cuenta. Sí. Pero, Pero es importante apasionante. y que la gente honesta participe y que tenga ideas. Sí. Sí, porque desgraciadamente hay una tendencia incluso mundial, ¿verdad? A que la gente más honesta ya no se mete en política. Y por eso, como decía don Alberto Cañas, la gradería de Sol tomó la política, decía él. Sí, y Y ahora eso- con las eso es redes grave. y con la posverdad y con la mentira y con un montón de cosas muy complicadas. Muy complicado, porque ahora se dice lo Usted que le dé la gana. ¿Ah? usted escribe y le pueden decir de todo, ¿va? Sí, Tiene uno que tener un poquito de esa sangre sí. eh, liviana o espesa, no sé. Sí, porque no hay control alguno. ¿No? Entonces la gente dice lo que sea, se escuda en perfiles falsos, cosas. Y entonces es complicado. La política es mucho más complicada ahora que hace 20, 30 años. Más difícil, más riesgosa. Yo cuando doña Ana Virginia Y se meten en la parte familiar, Sí. en todo se meten, ¿verdad? De hecho, cuando ella me planteó ser vicepresidente, yo lo primero que le dije es eso, ¿verdad? Pues volverse un poco figura pública a veces no es bueno. Porque entonces ya Perder la privacidad. perder la privacidad, puedes empezar a ser víctima de un montón de cosas. Y ahora todo se inventa, ¿ve? Y hasta videos se hacen, ¿verdad? Videos falsos. Sí, sí. Y con inteligencia artificial puedes hacer hasta te ponen a bailar Te ponen a bailar con como Trump y sea, con cualquiera. con cualquiera. Entonces todo eso se empieza a volver muy peligroso, cada vez más. Pero alguien tiene que hacerlo, porque si no, el país va cayendo en manos de gente que no es la más adecuada, ¿no? Que solo se mete ahí precisamente porque tal vez no tiene otra cosa mejor que hacer, ¿verdad? Y solo va con fines de ver qué agarra, como se dice popularmente, ¿ah? Sí, pero la política es la... Ahí es donde nace. Hay que defender la democracia, hay que defender la libertad, hay que defender la institucionalidad. Hay que hacer grandes transformaciones, hay que conocer las realidades mundiales y la parte geopolítica. Y hay que estar activo porque los valores de una sociedad, en fin, Sí. son muchos campos, digamos, donde el político juega un papel, pero importantísimo, ¿va? Sí, el Estado social de derecho, como se dice, la democracia, la legalidad, todo esto hay que defenderlo, porque es lo que hace Costa Rica diferente. En el momento en que esto se pierda y Sí, nos sí, ya. volvamos igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, perderemos todo. Sí, mientras haya división de poderes, que es importante, que eso es parte los equilibrios, ¿verdad? Sí. Yo hablo de los equilibrios, ¿verdad? No, si uno se balancea totalmente, ya de por sí la corrupción es algo que está en cualquier actividad y si no tenemos esos contrapesos, digamos, Sí. vamos a estar mal. Sí, a todo el que gobierno dirige algo no le gustan los contrapesos. Yo he no. tenido la experiencia, pero uno quisiera hacer cosas y a veces dice, ¿por Sí, qué? pero si es sector público y si son fondos públicos, Pero- tienes que tener controles. Pero tiene que haber controles, porque si no caemos en lo que pasa como en países como en China. Ahí sí todo camina muy rápido, pero es porque lo que dicta el partido, listo. Si tu casa está atravesada en medio de donde se quiere hacer una carretera, quite, arranque y no hay que pedirle permiso a nadie. Por suerte en Costa Rica eso no pasa, ¿verdad? Que eso puede atrasar un poco, pues sí, pero eso es parte del precio de tener una democracia estable, ¿verdad? Sí. Donde se respetan los Aunque ahora derechos. se habla mucho del digamos, del poder central. Yo sí creo que hay que hacer una reestructuración. O sea, no puede ser que tenemos muchas instituciones. Definitivamente hay mucha Sí. tramitología. Es impresionante la burocracia. Sí, Y no cabe duda que hay que reformar muchas instituciones, algunas fusionarlas, otras posiblemente cantarles ya viajera, como dicen los chiquillos. sí, Porque
el mundo está cambiando rápidamente. ¿Sí? Sí, sí, definitivamente. Sí, sí, el Estado tiene que ser más eficiente y eficaz y hay exceso de burocracia, sin duda alguna. Pero bueno, todo eso hay que irlo saneando en el marco del Estado de Derecho. La misma Contraloría, ¿verdad? Que es algo tan controversial en los últimos años, ¿verdad? Es cierto, efectivamente, que el control de la Contraloría, valga la redundancia, debería ser completamente a posteriori y no a priori, porque si no empieza a cogobernar, ¿verdad? Y eso se vuelve complicado. Pero esto no quiere decir que haya que irrespetar la Contraloría, ¿verdad? En ningún No, momento. pero también la Contraloría usando inteligencia artificial ya se le puede quitar y hay que ponerle plazos también. Sí, sí, ¿Ah? Y con inteligencia artificial uno puede ya descartar muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Ese cuento de que tengo que ver si un sellito, un papelito, no, sí. no, no, todo eso Entonces se puede lo filtra automatizar. con inteligencia artificial. Bueno, usted cumple, se lo van a revisar todo. Sí, Y entonces se avanza, ¿va? se avanza, sí. Y conocer la historia de una empresa, si lo pone inteligencia artificial, usted dice X, empresa constructora, bueno, tiene esto y esto y esto y esto, ya. Le damos esta puntuación y punto. ¿Va? No comienza uno papelitos van, papelitos vienen, apelaciones van, apelaciones vienen. Y lógicamente el tiempo es algo que nos está cobrando una factura muy grande. ¿Verdad? Sí, ese es un problema muy serio en Costa Rica. Una licitación para una carretera, para un edificio, No, eso es algo puede irse 10 años. Apelaciones van y vienen y ahí es donde efectivamente todo eso hay que mejorar, esos Pero es que procesos. con herramientas tecnológicas, Eso ahora es con tecnología que ahí, se puede ahí, resolver. ahí hay mucha transparencia. Y usted que maneja datos, que hay ciencia de datos, o sea, puede perfectamente. Si estás atrasado con la caja, eso la inteligencia artificial directamente te hace ese filtro. No necesitas pasar de un escritorio a otro y. De hecho, estamos muy atrás en Costa Rica en eso, pero aplicando todas las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y analítica de datos, todo eso. Por ejemplo, la evasión fiscal no debería ni siquiera por qué existir, ¿verdad? No. Porque todo eso Sí, pero es todo se maneja evidente. Sí, con datos. sí, Sí, que ahora se los pueden bancos cruzar y tienen todos los analizar. datos. Sí, Ahora con Simpe casi todas las transacciones. es cierto. Pero hay que dar confianza, dar estabilidad, crear mucho respeto y hablar con la verdad. Eso es una cosa importante porque la gente no se le puede estar diciendo cosas que no son la verdad. Sí, sí, Y en política se cambia. Que estamos con tal cosa. No, no, no existe. desgraciadamente la política moderna se ha vuelto mucho eso, ¿verdad? Decir lo que la gente quiere escuchar. Es que la Que, gente está que harta también harta de promesas que no cumple, que ¿verdad? no El se cumple. político, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ¿por qué no? Porque son políticos muchas veces que no conocen toda la estructura, pero sí, con todo respeto por los abogados, pero los abogados y los diputados, que son la mayoría, son abogados o no son ingenieros ni No matemáticos, ¿verdad? son. Es más, no hemos tenido en vicepresidencias ningún matemático que yo me Que acuerde. yo sepa Toda la ninguno. historia. Toda la historia de Costa Rica va a ser la primera vez. Eso esperemos, Bueno, ¿verdad? pero es interesante porque usted puede con eso darse cuenta dónde están ahora los cuellos de botella y dónde estamos fallando. Sí, lo más grave tal vez es que mucha gente que se mete en política no conoce bien la realidad nacional, porque no ha No. estado sufriendo con un negocio, con una pulpería que fuera, ¿verdad? No conoce los problemas de las costas, de las zonas rurales. A veces usted analiza, ¿verdad? La mayoría de diputados y gente que se mete es gente que está ahí, que siempre ha estado en el sector público. Yo digo gente a veces que incluso cree que el dinero cae del cielo. En la universidad nos pasa eso, la gente cree que el FES cae del cielo.
y es feo decirlo, pero ahí tiene que haber un aparato y un sector productivo que genere esa gran cantidad de 365.000 millones o más al año, ¿verdad? Pero es que la universidad públicas de verdad que crearon una estructura complicada, con muchos privilegios, ¿verdad? Sí, Con salarios fuera del mercado y eso, de ahí, y con unas ventajas impresionantes, ¿verdad? Y eso no se vale porque, y además no se han ido adaptando a las nuevas demandas del mercado, digamos. Uno debiera estar pagándole o, digamos, subsidiando a las universidades en base de los egresados y de la competitividad y productividad de las universidades. sí, Y siguen con muchos, no sé, he tenido aquí recientemente un biólogo hablándome eh, de cómo se ha generado una cantidad importante de profesionales y sin embargo cuesta mucho trabajar en Costa Rica porque todo es reglamentitis, ¿verdad? sí, Y eso es lo que la gente está molesta, ¿verdad? sí. Está molesta porque para todos son papelitos va y papelitos vienen. Es más, hay instituciones en que no te aceptan la firma digital todavía. Sí, 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 sin duda alguna. Hablando de lo primero, un país que se preste y quiera ser desarrollado tiene que tener universidades de punta De punto. y de primer nivel, como las por dicha las tenemos en Costa Rica. Y para eso se requiere una inversión importante, como se hace en Costa Rica. Ahora, Y hacer alianzas con el sector privado para sí. investigación y desarrollo y para innovación. Es que Ahora, no. esto no quiere decir que las universidades también tenemos que socarnos la faja y revisar un montón de procesos internos, Claro. desperdicios que hay, salarios excesivos, etcétera. La universidad tiene que ser Prestaciones autocrítica. muy altas, ¿verdad? Sí, sí, prestaciones altas. Y en la universidad, yo lo dije hace poco, en los últimos tiempos, mucho autobombo y poco autocrítica. Y ya, tenemos que ser críticos. La universidad siempre fue la luz del país, pero ¿cómo vamos a ser la luz del país si no nos podemos ni siquiera realmente ser autocríticos y revisarnos por dentro? Y usar esos recursos que le cuestan tanto al país de la mejor manera posible. Que sin duda el aporte de las universidades es enorme, ¿verdad? Ha sido extraordinario, ¿eh? Eso es extraordinario. Pero bueno, llega el momento en que hay que rendir cuentas y hay que ser autocríticos. En el otro tema que mencionaba de la tramitología, el papelitis, en Costa Rica yo veo que los diputados tienen la idea y en el país de que para todo hay que hacer una ley. Aquí hay que hacer una ley hasta para sentarnos aquí. Si no, no hay permiso de estar debajo Bueno, de un árbol. y después de la ley viene el reglamento. Sí, después del Y el reglamento es peor que la ley. es peor. Y nada resuelve eso. O sea, No. ya incluso se hacen leyes que ya están contempladas en otras leyes. Y entonces cada vez la maraña es peor, cuando en realidad a lo mejor tal vez lo que hace falta es quitar leyes, ¿verdad? Y que las que hayan sí se cumplan. Pocas leyes. ¿Verdad? Pocas. Sí, porque uno ve que hay duplicidad por todo lado Hay duplicidad por todo lado. e interpretaciones. Y después están los abogados que cada uno tiene su pensamiento Y su interés, entonces busca por dónde enredarla. Alguna ley de las miles que tenemos le va a servir para hacer un enredo. Y está bien, digamos, ese es su trabajo. Él tiene que defender a su cliente. Y si está defendiéndolo, tiene que ver cómo Sí. la enreda por lo menos, ¿verdad? pero mejor no pelear con los abogados porque No, siempre se necesitan abogados para todo. ¿verdad? desgraciadamente en esta maraña Ahora hasta una certificación de la firma de uno. A veces dice uno, sí, está bien, la hago digital. Ah, no, firme y póngame un sellito. No, no puede ser. Eso es muy grave, eso, porque en las universidades se ve, en el sector público, todo es consultar a los abogados, todo. Y si no lo dijo un abogado, no.
Y entonces eso paraliza el país. Y a veces los abogados, con todo respeto, pero a veces dicen algo que no tiene sentido porque tal vez no conocen del tema en sí, ¿verdad? Hace poco en la escuela de matemática pasó en un concurso, llegó alguien con un doctorado y el concurso pedía máster. Pero evidentemente un doctorado académico es superior a un máster. Pero un abogado dijo que no, que el concurso decía que era con maestría. Entonces esta persona no podía participar, lo cual es totalmente absurdo. Y la tradición de la universidad de 85 años dice que no es así. Pero alguien empezó a interpretar a la literalidad lo que decía él. Y entonces estamos mal así. Y va para la sala cuarta. Y entonces termina en la sala cuarta, termina en los juzgados y termina eso durando 15 o 20 años. Y cuando ya se decida, ya las personas se pensionaron. Sí. Bueno, encantado y te deseo lo mejor del mundo. Yo creo que es interesante un matemático en política, porque ahí vas a poder hacer un estudio de datos y los datos ahora son Sí, y las bases de datos son mundiales ahora no es que sí. diga uno un momento, ahora hay bases de datos muy heavy. Antes Sí. era Sí. era complicado. Sí, no, más bien muchas gracias por la invitación y los matemáticos, en mi caso particular, creo que casi todos solemos ser muy pragmáticos y eso ayuda. Yo, por ejemplo, en mi empresa tengo prohibidas las reuniones prácticamente, nada de reuniones, nada de papeles, nada, tomemos decisiones rápido, ¿verdad? Una reunión a la semana máximo. En Google las reuniones son prohibidas, el exceso de reunionitis, porque en el sector público sucede, en la UCR a veces Comisión creemos, para todo. sí, reunión para todo. Y creemos que pasar en si hay reuniones en el día, esos trabajamos mucho, pero fueron 6 reuniones que no produjeron nada. O toda la semana haciendo informes que nadie lee. Entonces yo creo mucho en los informes orales. No, contame qué hiciste. Punto, nada más. Punto, nada más. Excelente, muy Es bien, cuestión- sigamos adelante. Esta era la meta, esto fue lo que lograste, punto, ya. Punto, ya, sigamos Y adelante. para Establezcamos una nueva mente, vamos para adelante. Así debería administrarse el Estado costarricense, de una manera mucho más ejecutiva, menos papeles, menos informes, más acción. bueno, yo le cuento que cuando fui ahí un actor político, esa fue mi lucha, ¿no? Sí, sí, pues es una visión muy ingenieril también. Sí, yo no soportaba eso. Sí, sí. Encantado de conocerte y Igualmente, te don Jorge. deseo lo mejor. Muchas gracias. Un abrazo.